Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, y hoy vamos a dar a conocer el trabajo científico que realizan aquí en Yucatán nuestros académicos. Esto es un espacio para dar a conocer las investigaciones, y para el día de hoy estamos practicando con el doctor Rodrigo Rubí Castellanos, que es académico del Centro de Investigación Regional Dr. Hideo Noguchi, que pertenece a la Universidad Autónoma de Yucatán y está en el Laboratorio de Genética. Doctor Rodrigo, gracias por su tiempo. Freddy, muy buen día, gracias también a ti. ¿Qué es genética forense? Mira, la genética forense es una especialidad que utiliza un conjunto de conocimientos y habilidades de la genética humana y no humana para resolver ciertos problemas jurídicos. En este sentido, siempre que se presuma la presencia de material biológico del cual se puede analizar una muestra de ADN, será posible la aplicación de esta ciencia. Entre los vestigios biológicos más utilizados que se tienen en esta área pueden ser desde manchas de sangre, esperma, pelo, saliva, dientes, huesos, tejidos blandos, inclusive orina, heces o muestras de gusanos o de plantas, como ocurre en algunas ocasiones cuando se quiere hacer un rastreo, por ejemplo, de dónde proviene alguna planta como los de la cocaína, de la amapola, etcétera, ¿no? Que también se ha utilizado en ciertos países. O sea, actualmente la genética forense viene a ayudar a la materia jurídica. Exactamente, ese es uno de sus objetivos, desde luego es ese. O sea, tener bases científicas para localizar a alguien. Sí, así es. Para localizar a alguien, desde luego también tiene otras aplicaciones, como puede ser las de paternidad, ¿no? O identificación humana, que también son de las más empleadas. ¿Cuál es eso de identificación humana, doctor? Las pruebas de identificación humana hacen alusión cuando uno no conoce o la autoridad no reconoce una persona, por ejemplo, que esté extraviada, que esté perdida, o más particular en casos, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos desastres en masa. Por ejemplo, la caída de un avión, un terremoto, un huracán, o una guerra donde muere una gran cantidad de gente. O fosas clandestinas. Ahí vienen las pruebas que nosotros llamamos de identificación humana. Básicamente corresponde también conocer otros individuos con los cuales podamos reconocerlos, desde luego, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los principios básicos para entender la genética forense? Pues desde luego necesitamos tener nociones de biología, qué es una célula, qué es el DNA, dónde se está localizado, qué características tiene esta molécula que nos son útiles para aplicarlos en la genética forense. Y desde luego, pues un poco de estadística para dar una interpretación correcta de los resultados. ¿Qué es el DNA? Bueno, el DNA es el ácido desoxirribonucleico, es el material genético del humano, pero también de un sinnúmero de especies, ¿no? Inclusive lo contienen algunos virus. Usualmente se le refiere a él como genoma humano, en el sentido de que este término hace alusión al total de la información genética que se encuentra contenida en una célula, particularmente en el núcleo y en un organelo que se llama mitocondrias, y de la cual podemos observar más o menos unas 100 mitocondrias por célula. Este DNA además contiene las instrucciones por las cuales se definen nuestras características, nuestra individualidad como personas. No obstante, y a pesar de esto, hoy en día sabemos que todos los humanos tenemos una coincidencia del 99.9% de nuestro genoma. Esto es, solo diferimos en el 1%, con excepción de los gemelos monocigotos. Pero sin embargo, aún con esa pequeña diferencia, somos capaces de encontrar individualidades que nos permiten diferenciarnos o relacionarnos también, ¿no? Esta información genética, ¿nos podría explicar un poquito más el genoma humano? ¿Cómo se han ampliado estos conocimientos para tener esa certeza que dice, vamos a hacer una prueba? Claro, mira, una de las particularidades que tiene el genoma humano, además de lo que les acabo de comentar, sobre su distribución dentro de nuestras células, es que cada segmento del genoma humano
tanto el que está en el núcleo de una célula como en las mitocondrias, se puede transmitir, heredar de una manera particular y podemos aprovechar esto. Sí, por ejemplo, en el DNA humano, que está en el núcleo de la célula o el DNA nuclear, este se encuentra mayormente en una forma compacta o enrollada a través de proteínas la mayor parte del tiempo, de tal forma que cuando la célula se va a dividir, este DNA forma algo que nosotros llamamos cromosomas. Y de hecho hoy en día sabemos que todos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? 22 de ellos básicamente los heredamos o los adquirimos en un porcentaje o una proporción similar de papá o mamá. Mientras que hay un par que nosotros llamamos el par sexual, comprendido por un cromosoma X, así le llamamos, y un cromosoma Y. El X particularmente lo puede transmitir tanto papá o mamá. Sin embargo, cuando el X lo transmite mamá y el papá no lo transmite, pero transmite otro que se llama cromosoma Y, podríamos estar hablando de un varón, ¿no? XY. Y si ambos, tanto papá o mamá, transmiten el X, estaríamos hablando, por ejemplo, de una mujer, ¿no? O sea que la sexualidad, el papá la define. De alguna forma, sí, desde luego, ¿no? Porque él o contribuye con el X que define a la mujer, o con el Y que contribuye al varón. Qué interesante, doctor. O sea, si tienes una hija o un hijo, ya no es culpa de la mujer, sino que aquí no tampoco culpa, ¿no? Sino interviene mucho el padre, ¿no? Claro, todos, de hecho. ¿Qué segmentos del DNA estudia la genética forense? Bueno, dentro de estos mismos cromosomas que les platicaba, podemos encontrar unos segmentos que pueden variar o modificar la secuencia del DNA. Sin embargo, para que comprendamos esto, tenemos que hacer alusión a un término que se llama marcador. Y un marcador usualmente nosotros lo utilizamos en la genética forense, algo que nos sirve para diferenciar. Y en este caso, usualmente queremos diferenciar dos individuos, ¿no? Por lo general, o relacionarlos en su defecto. Cuando este marcador o esta característica es lo suficientemente informativa para contrastar, se volverá informativo, y es lo que se utiliza en genética forense. Y en el DNA hay dos elementos primordiales que nosotros le llamamos marcadores: unos que pueden adquirir dos formas y otros que pueden tener más de dos formas. Entonces a los primeros nosotros le llamamos bialélicos y a los segundos multialélicos. Y dentro de los multialélicos evidentemente están los que hoy en día los que más se utilizan son los que se denominan STRs, y son la base de los perfiles genéticos que se reportan. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos hablando de la genética forense, y para eso el doctor Rodrigo Rubí Castellanos nos está regalando la información. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo científico de nuestros académicos, y para eso estamos platicando con el doctor Rodrigo Rubí Castellanos, quien es académico del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, que pertenece a la UADY, y él está en el laboratorio de genética. Doctor, usted nos decía que el DNA tiene dos marcadores, los bialéricos y los multialéricos. ¿Nos puede explicar un poquito más acerca de esto? Claro. El DNA tiene una estructura básica formada por nucleótidos,
Cuando estos nucleótidos cambian por otro nucleótido y solo podemos observar una u otra forma, nosotros le llamamos bialélico, porque puede tener dos formas. Sin embargo, en el genoma humano, a lo largo de nuestro genoma humano, también podemos encontrar segmentos del DNA que se repiten de manera continua. ¿Sí? A lo largo del tiempo hemos podido identificar esas regiones que se repiten de manera continua y que además se pueden transmitir o lo podemos recibir a partir de nuestros papás. En estos marcadores multialélicos, por lo general, igual también los bialélicos, no tienen ni una repercusión sobre el fenotipo, o sea, particularmente sobre el desarrollo de una enfermedad, ¿no? Sobre todo porque solo el 97% de nuestro genoma no participa propiamente en codificar una proteína. Entonces, ellos se localizan ahí, ¿no? Principalmente. Además, estos marcadores, por su amplia distribución, los podemos encontrar tanto en el DNA nuclear como en el DNA mitocondrial, con la excepción de que en el DNA mitocondrial no encontramos los marcadores multialélicos, pero igualmente pueden ser informativos. Doctor, en estas pruebas de genética, ¿hasta dónde puedo encontrar de dónde vengo? O sea, hasta mis abuelos, mis bisabuelos, mis primos. ¿Qué tanto la relación familiar puedo ubicarme? Claro. Si nosotros hacemos una revisión breve, vemos que, como mencionamos hace rato, una parte del DNA que se encuentra en el núcleo, dijimos que se transmitía a partir de nuestros papás, pero ellos también lo adquirieron a partir de sus papás, y ahí todo línea arriba. Evidentemente hay técnicas estadísticas que nos permiten establecer relojes moleculares para establecer, pues, hace cuánto tiempo surgió algún ancestro común, ¿no? Pero esto se evalúa de una manera más precisa con dos elementos: el cromosoma Y, que está en el núcleo de la célula, y el DNA mitocondrial, que habíamos dicho que está en las mitocondrias. El cromosoma Y, una particular que tiene tanto SNPs como STRs, desde luego, pero que ese cromosoma Y solo lo transmiten los varones, y en el caso del DNA mitocondrial, solo las mujeres. O sea, ¿hasta dónde, en este reloj molecular, hasta dónde puedo llegar de buscar parentesco? Claro, y con estos dos elementos, cromosoma Y y DNA mitocondrial, como se relaciona con toda nuestra línea paterna, con toda nuestra línea materna, nosotros podemos hacer un seguimiento, y este se podría relacionar con el ancestro común más reciente, tanto para cromosoma Y como para DNA mitocondrial. Y a partir de esto, bueno, se ha establecido que desde el punto de vista genético, el origen del hombre efectivamente se dio en África, y que concuerda con datos arqueológicos, históricos, etcétera, ¿no? Tanto de varones como de mujeres. ¿Qué tan parecidos somos con nuestros hermanos, con nuestros primos, con los primos de tercer grado, con nuestros tatarabuelos? ¿Qué tanto tenemos de ellos o qué ellos tienen de nosotros? Claro, si hablamos de cromosoma Y y DNA mitocondrial, que son básicamente DNA sexuales, se puede decir, el cromosoma Y que yo tengo o el que tiene Freddy será igual al de nuestro papá, al de nuestro hermano, al de nuestro abuelo paterno, al de nuestros tíos paternos, nuestros primos hermanos de línea paterna. Todo aquel que se relacione por vía paterna tendrá el mismo cromosoma Y, ¿sí? Y eso tiene una utilidad importante en genética forense. Y en el DNA mitocondrial pasa algo parecido, ¿sí? Solo las mujeres lo transmiten. Evidentemente las mujeres lo transmiten tanto a los varones como a las mujeres, pero al final solo las mujeres lo terminan transmitiendo a la siguiente generación. De tal forma que el DNA mitocondrial que yo posea o tenga mi hermano o mi hermana será el mismo que tiene mi mamá, ¿sí? Pero también será el mismo que tiene mi abuela, y el que tiene la hermana de mi mamá, la hermana de mi abuela, la mamá de mi abuelita, todos aquellos que se pueden relacionar vía materna, pero en el cual solo la mujer lo termina transmitiendo, ¿no? O sea, solo entre mujeres se da, a pesar de que los hombres lo pueden tener.
Sí, o sea, todos tenemos DNA mitocondrial, desde luego, ¿verdad? Pero al final, en el proceso de la fecundación, las mitocondrias de los espermatozoides se eliminan al momento de este proceso, ¿no? Entonces, una vez que combinamos el material genético de mamá y papá en la fecundación, las mitocondrias paternas se eliminan, pero se mantienen las maternas. Y por eso, hoy en día sabemos que el DNA mitocondrial que nosotros poseemos viene nada más de mamá, papá. Se pierde en ese sentido. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo científico de nuestros académicos, y el día de hoy estamos platicando con el doctor Rodrigo Rubí Castellanos, quien labora en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi y está en el Laboratorio de Genética. Doctor, para que nuestro público pudiera comprender más acerca del trabajo de genética forense o de genética, denos un ejemplo cómo ayuda mucho en la criminalística y en la antropología forense. Claro, mira, realmente la genética forense impacta además de estas áreas en otras dos, ¿no? Uno, evidentemente, es la identificación humana que ya platicamos. Otro es la paternidad o maternidad, la criminalística, la antropología forense, y hay una más que tiene que ver con la evaluación del fenotipo a partir del DNA. En el caso de criminalística, básicamente se utiliza, por ejemplo, para identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, que está desafortunadamente ahora se pasa mucho pues en México, pero también se puede utilizar, por ejemplo, en casos de agresiones sexuales, ¿sí? En estas situaciones, evidentemente, quienes participan, o la mayoría de las veces participan, son varones, ¿sí? Y en ese sentido, cuando se da esa situación, lo que uno encuentra, o el perito forense encuentra en la escena, es una mezcla de células femeninas y masculinas. Entonces, si quisiéramos hacer una prueba de paternidad normal con marcadores multialélicos del DNA nuclear, sería un poquito problemático porque estarían presentes dos células ahí mezcladas. Sin embargo, hoy en día, como conocemos que el cromosoma y solo lo transmiten los varones, y solo lo vamos a tener los varones, si analizamos marcadores multialélicos de este cromosoma, podríamos nosotros, aún en esa mezcla, determinar el perfil de un individuo, ¿no? O sea, del varón o del agresor. Y desde el punto de vista de la antropología forense, donde más se ha utilizado es, por ejemplo, cuando se encuentran restos óseos antiguos, ¿sí? Y en estas situaciones, los marcadores que se prefieren son los que se encuentran en el DNA mitocondrial, y particularmente porque en una célula podemos encontrar hasta 10.000 copias del DNA mitocondrial. Y aún con el proceso del tiempo en el cual se ha degradado o se ha hecho cada vez más pequeño el material genético, el DNA mitocondrial, por el número de copias que tiene respecto al DNA nuclear, que solo hay uno, pues evidentemente podemos asegurar la identificación. En la cuestión del fenotipo, háblenos un poquito del fenotipo, nos parecemos. Claro, mira, en el caso de los marcadores bialélicos, había comentado que en general los analizamos aquellos que no se encuentran en regiones codificantes. Sin embargo, hoy en día reconocemos que algunos marcadores de tipo bialélico pueden caer dentro de genes, que básicamente son los que expresan y nos dan nuestras características como tal. Y dentro de estas características puede estar, por ejemplo, el color de la piel, el color de los ojos, del pelo,
alguna característica facial o de nuestra fisionomía. Entonces, en lo que ahora está la genética forense enfocándose es analizar esos segmentos bialélicos que se relacionan con alguna característica. De tal forma que a partir de su estudio y el de otros marcadores como los que ya mencionamos, seamos capaces de generar prácticamente una fotografía a partir de una muestra o una evidencia que se encuentre. Evidentemente, esto será particularmente útil cuando la policía o el detective no tenga indicios más allá que esa evidencia de quién pudo haber sido el que participó en ese crimen, ¿no? Y si podemos generar una fotografía, entonces ya podríamos tener un punto de referencia para tratar de identificar al presunto culpable. Los resultados son confiables y esto se puede utilizar ante un juez, ¿no? Desde luego. Esto, para que se vuelva confiable, evidentemente, les había dicho al inicio, requerimos la parte estadística, ¿sí? Sin esto no podemos llegar a nada, ¿no? 1. 2, pero antes de eso debimos haber observado que los perfiles genéticos que se obtengan de una evidencia o en una prueba de paternidad evidentemente concuerden con la muestra de referencia con la cual estamos contrastando. Si concuerdan, entonces utilizamos la estadística y podemos estimar a lo que llamamos índices o probabilidades de paternidades, en el cual por lo general para que sea aceptado tiene que ser mayor del 99.99% y los jueces hoy en día confían plenamente en esto. En el estado, el estudio de la genética, ¿cómo va en Yucatán y en México? En el caso de Yucatán, pues afortunadamente ya contamos, la Fiscalía ya cuenta con un laboratorio acreditado, formal, con todos sus procesos debidos. En el país la situación es dispar, ¿no? Algunas regiones, por ejemplo la Ciudad de México tiene 4 laboratorios certificados, pero hay otras zonas en las cuales no se tiene, y por lo cual muchas personas pues demandan, ¿no?, la creación por parte del gobierno o el fortalecimiento por parte del gobierno de esas instituciones para ayudar en el proceso de identificación de sus parientes, ¿no?, muchos de ellos desaparecidos. Doctor, gracias por esta plática, y a ustedes gracias por acompañarnos, y como siempre, la ciencia hace conciencia.